Dios les bendiga, buenas noches. La paz del Señor sea con cada una de nosotras en el nombre de Jesús. Que bueno, yo siempre estoy como contenta. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada lunes de estar por aquí. Y bueno, hoy es la conclusión de un capítulo, pero la antesala de uno nuevo y uno como que termina gozoso por lo que aprendió, pero expectante por lo que viene, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que la idea es que vamos a ver los últimos versículos del capítulo 7 en esta entrega y vamos a hacer como un recuento muy resumido, muy breve de cuáles son esos versículos que no debemos nunca olvidar ya de este capítulo. Y vamos a ver entonces hacia dónde nos vamos a perfilar cuando ya iniciemos en nuestra próxima entrega con el capítulo 8. Así que voy a proceder a compartir. Déjenme un momentito, esto es en vivo. Y bueno, ciertamente una de las cosas que debo resaltar de este camino que nos ha permitido el Señor en este capítulo 7 es despejar toda duda doctrinal con respecto del alcance que ha tenido Cristo y su sumo sacerdocio. O sea, las personas que estudian y que ven este capítulo, toda posible doctrina de error que haya querido infiltrarse en sus vidas o en sus congregaciones, pues queda zanjada y quitada inmediatamente porque se pone la distinción y se pone a Cristo en la justa dimensión que conlleva como hijo de Dios y como sacrificio perfecto. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver los últimos 3 versículos del 26 al 28 y ese es el punto final más extraordinario que yo puedo entender que dio este capítulo. Y es que Jesús el Hijo fue hecho perfecto para siempre y todo lo que hizo fue perfecto y como dirían las personas, punto y final. Porque, ¿verdad? Es como para que si quedara alguna duda, pues no. Entonces vamos a leer la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí va detallándonos elementos muy importantes del carácter de Dios y de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Wow. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Wow. Yo entiendo que eso ya de por sí, o sea, se lee, se interpreta y se conoce. Y de hecho, pudiéramos ver las implicaciones que incluye cada uno de esos elementos del carácter de Cristo. Si bien es cierto que se procuraba que dentro del ejercicio sacerdotal el hombre que estaba en el ejercicio fuera, ¿verdad? Lo más apartado, lo más apegado a los principios de Dios y todo eso, había un componente que era, era imposible, y es que estuviera apartado de pecado, en el sentido de que ya de por sí con el pecado original ya estaba apartado. Por eso es que él era el primero, ¿verdad? Que tenía que ofrecer sacrificio, como lo vamos a ver ahorita. Pero empieza aquí con todo lo que presenta como diferente y único a Cristo. Y no es que no lo hemos visto en todo el capítulo, pero aquí él está como, mira, este es el final, esto es lo que quiero que quede grabado de lo que él era y por qué lo distingue de los sacerdotes, ¿verdad? Como eh, mortales, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nos dice que ese era el sumo sacerdote que a nosotros nos convenía. Porque si bien es cierto
que todo el engranaje, toda la preparación para el tema del sacerdocio, con todo el tema de la tribu de Leví, después de la familia de Aarón y todo eso, ciertamente vimos anteriormente que era importante y era necesario en su momento, porque dentro de los métodos de estudio que nosotros hemos estudiado y hemos conocido, ese es el método tipológico. Vimos cómo el tipo de Cristo venía preparándose desde el Antiguo Testamento para poder recibirlo a él y lo que él iba a hacer. Sin embargo, aquí el tema de que él es santo, de que no hay malicia, que no hay engaño en él, no hay ningún tipo de mancha de pecado, a pesar de que él vivió toda su vida rodeada de pecadores, porque a esos fue que fue a salvar, porque eso es algo que a veces a ciertas personas se le pudiera olvidar, e incluso a nosotros, que estamos tan santos, estamos tan salvos y estamos tan libres, que no podemos reunirnos con las personas que están enfermas, que están amargadas, que son pecadores, y ciertamente debemos de procurar que ellos no nos influencien con su comportamiento, sino ser instrumentos de Dios para que ellos vengan a los pies del Señor. Pero no podemos como vivir solamente, bueno, Señor, aquí estamos tú y yo y ya, y los demás que no sepan nada de esto. Ese es uno de nuestros compromisos cuando aceptamos al Señor y nos formamos en su palabra, de que ya no podemos quedarnos ni rezagados, ni callados, ni ignorantes, y mucho menos ser negligentes con lo que es la buena nueva y esas personas que nos necesitan. Pero en el caso de Jesús, a pesar de que él estuvo rodeado de tantos pecadores y de tantas situaciones, él no cometió ningún pecado. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos elementos de su carácter fue lo que lo hizo superior a cualquier sacerdote terrenal y mortal, porque ya una vez fallecían, como vimos, había que cambiarlo. Y de hecho, a pesar de que eran instruidos siempre en la práctica en cómo hacer el ejercicio, no lo hacían todos de la misma manera porque eran hombres diferentes. Sin embargo, con Jesús se establece una línea eterna, perfecta y para siempre, ¿verdad? De cómo se han de hacer las cosas. Y por eso es que no tenemos miedo, no hay duda, no hay incertidumbre de que hoy Jesús es mi sumo sacerdote, es tu sumo sacerdote, pero mañana puede que no lo sea. Esa incertidumbre o esa, ¿verdad? Esa duda, esa incógnita, ya no la tenemos porque Él es completamente inmutable. Gloria a Dios. Entonces, el término también de que es hecho más sublime que los cielos, también es, primero, hay dos puntos. Lo primero es que a pesar de que Él pisó la tierra, tuvo una vida terrenal, 100% hombre, es 100% Dios también. Y lo que vino a hacer a la tierra lo colocó en un nivel donde ningún otro ha llegado ni llegará, porque Él ha sido exaltado conforme a su sacrificio perfecto, y es por eso que no hay ningún otro nombre sobre el cual haya salvación, ni sobre... Él es perfecto y eterno, y solamente Él y su nombre es el que tiene poder. Pero también es el más sublime que los cielos por el hecho de que Él no necesitaba ofrecer sus propios sacrificios por su propio pecado, porque no conoció pecado. Fue tentado en todo, eso sí, pero no conoció pecado. Entonces, eso era lo que lo diferenciaba de los sacerdotes que necesitaban cada día. Yo soy muy visual, la verdad. Y cuando recuerdo esto o veo que el escritor vuelve y menciona esto, yo digo, me imagino yo un día temprano, ya a las 9 de la mañana, cuando ese sol está sumamente caliente, él ahí fajado con su propio sacrificio, primero él, lo que implicaba todo eso, porque los que hemos leído los primeros libros del Pentateuco nos damos cuenta que eso era, algunos sacrificios era con vísceras de los animales, otro era rociando la carne, otro era rociando la sangre, o sea, era una cosa, un hedor, una situación asqueante. Y luego de que él terminaba, entonces él pasaba a ofrecer, porque eso era lo que le daba la autoridad de poder él empezar a hacer los sacrificios de las personas que se presentaban cada día.
pero en ocasiones ellos tenían la oportunidad de limpiarse, pero limpiarse muy por arriba. Es como cuando usted va a una tienda que vende algo en el que la tienda está impregnada de eso, puede ser flores, puede ser té, puede ser cualquier otra cosa, y usted huele a la persona que huele como su establecimiento lo que vende. O sea, aunque ellos se lavaban y estaba el lavastro y todo eso, me imagino que aún tenían esa ligero olor a todo eso, porque era también un recordatorio. O sea, Dios no se equivocaba en nada de lo que había hecho. Eso era para que supieran que aunque hayan hecho lo que hayan hecho, como quiera quedaban residuos, porque no se iba para siempre, porque lo que estaban haciendo era ineficaz, era, ¿verdad?, limitado. Y entonces procedían a hacerlo con los demás, y ya usted se puede imaginar cómo terminaba ese sacerdote al final del día. Y ni hablar cuando tenía entonces ese sacrificio especial que se hacía cada año con ese, oh Dios mío, de verdad que Dios nos muestra que no era posible que se hiciera esto y fuera como perfecto y listo y no se necesitara nada más. Entonces, otro de los aspectos que refleja de Cristo es que él no tenía necesidad de cada día, todo lo que le acabo de explicar, No, él no tenía necesidad de eso, ni de ofrecer primero sacrificio por él, ni tampoco por los del pueblo. Y entonces, ¿por qué en cierto modo lo compara? Bueno, porque él fue a la cruz una sola vez y su sacrificio que ya vimos en todo eso, porque no fue de un día para otro, él fue siendo llevado por lo que nosotros conocemos la vía dolorosa, con todos los puntos de humillación y ¿verdad?, de violentar su dignidad, su cuerpo físico y todo, y también su dinámica emocional de cuando en el Getsemaní se sintió solo por completo y en la cruz también, o sea, a un punto de que ya esa parte pudiéramos ahondarla más adelante, cómo fue el aspecto físico, mental, emocional de Jesús en esa preparación, ¿verdad? Antes, durante y luego ya, ¿verdad?, de que Él se entrega, pero lo hizo una vez, lo hizo para siempre. Y otra cosa que ningún otro sacerdote había podido hacer es ofrecerse a sí mismo. Los sumos sacerdotes morían, posiblemente de vejez o de enfermedad o de lo que sea, pero no morían porque ellos mismos se entregaban a muerte por el pueblo o por los pecados del pueblo. Entonces, lo que hizo Jesús no ha podido ser comparado con nada ni con nadie más. Entonces, el tema de que Él pueda traer un sacrificio al altar y de que Él pueda ser el que lleva a cabo la ceremonia del sacrificio, ambas cosas a la vez, eso es algo que, Dios mío, es por el Espíritu Santo que nosotros entendemos eso. Él fue el sacerdote, pero también fue el sacrificio. Sabemos que un ser humano no puede ocupar dos lugares a la vez. O sea, el sacerdote terrenal no podía decir, bueno, aquí estoy yo parado como sacerdote y ahora me voy a acostar y voy a hacer el sacrificio. No era posible, ¿verdad que no? Sin embargo, bueno, la parte de él ser 100% hombre y ser 100% Dios, cupo excelentemente este sacrificio perfecto. Y es el mejor de la historia, que no habrá otro tipo de sacrificio tan perfecto, tan eterno, tan abarcador como ese que hizo el Hijo. ¿Ok? Y eso demuestra también cómo Dios nos presenta al mejor sacerdote que nosotros pudiéramos tener. Porque recuerden que entra en juego la dinámica padre e hijo. Yo quiero que se restaure el puente entre mi creación y yo, pero no puedo mandar a nadie que no tenga la dignidad, pero que tampoco haya llegado a la oportunidad de ser un ser humano 100% hombre que no sea Cristo. Y si por medio de él fue que se hicieron todas las cosas, al único que puede ir es él. Y de hecho, vino y no fue obligado. Él vino
consciente y voluntariamente hacer lo que él tenía que hacer. Y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces, hay un escritor, él es escritor, es predicador, tiene muchos comentarios, hay muchos libros. Sé que muchas de ustedes en algún momento han leído acerca de este autor. Y quiero leerles algo que encontré con respecto a todo esto que estamos hablando para que usted vea, o sea, los puntos que él resalta y qué tan real es. Dice que cuando se ofreció a sí mismo, refiriéndose a Cristo, fue una ofrenda voluntaria. Oh, esto hace que el sacrificio de Cristo sea tan bendito y glorioso. Arrastraron los bueyes y llevaron a las ovejas al altar, ataron los becerros con cuerdas, incluso con cuerdas al cuerno del altar, pero no fue así con Cristo, el Hijo de Dios. Ninguno lo obligó a morir. Él entregó su vida voluntariamente porque tenía poder para entregarla y volver a tomarla. Y cuando yo leí esto, yo dije, pero es verdad, los animales y toda la dinámica que iba a ser sacrificada, ellos no iban entrando en filita y que, ay, sí, hoy nos toca a nosotros. Me imagino esa gente y ahora ya se le agrega no solo el componente del olor, sino el sonido, todos esos animales juntos, el que era, por ejemplo, palomino, el que era becerro, el que era tal o cual cosa, porque cada tipo de sacrificio tenía un tipo de animal o de especie. Esa parte la sabemos. Pero imagínese usted ahí, todo el mundo esperando a que sea su turno con todo esos animales y todos esos sonidos y toda esa cosa, aparte del olor. Y es verdad, Cristo nadie, mire. De hecho, vimos cuando Pedro quería forcejear, que hasta le cortó la oreja a uno de los guardias y le dijo, pero espérate, o sea, no puede él estar por encima de la voluntad de Dios que se va a cumplir en ese momento. Entonces, a él nadie lo obligó. Él dio su vida voluntariamente porque era el único que tenía el poder para volver a tomarla. Gloria a Jesús. Y entonces el punto final de este capítulo dice que porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Yo diría que vamos a ver ahorita algunos versículos que resumen este capítulo, pero si nada más podemos elegir uno, y mire que eso es muy difícil, ustedes se van a dar cuenta. Ahí resume todo el capítulo. Primero nos resume cómo era el tema de la ley, cómo fue que se hizo primero por tribu, luego por familia en Aarón. Y entonces la ineficacia, la debilidad y las limitaciones de los hombres que servían en esa posición. Y luego cómo desde Melquisedec nos vienen a presentar que es por la palabra del juramento, no de cualquiera, de Dios Padre, para que luego de esa ley viniera una nueva ley, un nuevo pacto y una nueva persona sobre la cual recaía ese pacto, que era el Hijo. Haciéndolo así, entonces, perfecto para siempre. Si hay una forma de resumir este capítulo, ese es uno de los versículos que yo entiendo que no se debe de quedar. Entonces, es como nosotros hemos hablado. Por el hecho de Jesús ser el Hijo de Dios, Él era el único y perfecto indicado para que pudiera llevarse a cabo la sustitución de lo débil por lo eterno, de lo temporal por lo eterno, de lo que era ineficaz por lo perfecto, que es entonces en Cristo Jesús. Y como Él es un sacerdote perfecto, se pudo ofrecer a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Posiblemente estamos viendo asuntos, ¿verdad?, de historia, de tribus, de cómo se manejaba el templo, de los oficios sacerdotales, y se nos pudiera olvidar el objetivo de este capítulo, incluso del libro, y es hacerle entender a las personas, y en este momento hacerle entender a todo el que esté viendo esta pequeña, ¿verdad?, reunión, que todo eso fue hecho así para que entonces tú y yo pudiéramos ser limpios de todo pecado, que no hubiera nada
ni nadie que nos hubiera hecho permanecer separados de Dios, como lo estábamos antes de Cristo. O sea, Cristo viene es para eso, para restaurar ese puente que se había dañado entre Dios y los hombres. Así que Jesús está perfectamente calificado, ya están las evidencias, ya no se puede decir que no, que fue a media, que no se sabe cómo fue, no. Este escritor se sentó a mostrarnos evidencia histórica, evidencia, óigame, de tribu y de todo, y de ejecución y de templo y de sacerdocio, de todo, para demostrarnos que Jesús es calificado para ser nuestro sumo sacerdote perfecto, y no perfecto por un tiempo, de que ahora estamos seguras, pero no sabemos el mes que viene si Él va a seguir siendo nuestro sacerdote, no. Perfecto para siempre. Gloria a Jesús. Wow. De verdad que este es un capítulo que, si bien es cierto, trata muchas profundidades teológicas, doctrinales y de historia. Si alguien que no se sienta necesariamente muy estudioso o muy comprendido como de todas las cosas, no sé si voy a entender todo esto, posiblemente alguien diga eso, pues llévese esto. Todo eso fue preparando la historia para que nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús pudiera realizar el sacrificio perfecto y de amor más grande del mundo que ha existido, para que ahora tú y yo podamos tener acceso al Padre nuevamente y podamos tener vida eterna. Todo eso lo hizo para eso. Ahora corresponde de ti recibir ese regalo, decir que tú lo aceptas a Él como tu Señor y como tu Salvador, y permitirle que empiece a hacer cambios importantes en tu vida como lo está haciendo con nosotras, porque es un cambio constante y progresivo, no es de un día para otro. Todos esos vicios, todas esas situaciones que tú puedas tener, te están impidiendo vivir la vida a plenitud en Cristo, pero no vas a permanecer así. Si te entregas genuinamente a Él, Él puede transformar tu vida. Ahora bien, no cabe duda ninguna de que no hay otro, ni lo habrá, que pueda hacer ese trabajo en ti, ni en mí, ni en nosotras, que no sea Cristo. ¿Ok? Porque si bien es cierto que el Espíritu Santo nos capacita y nos transforma, la salvación y la vida eterna la recibimos solo por Cristo. Y eso es gracias al amor de nuestro Padre Celestial. Y eso tiene que quedarnos grabado con fuego en el corazón. Gloria a Jesús. Entonces, dentro de la parte que vamos a ver ahora, está los versículos, así los voy a mencionar, y luego ya en la sección que tenemos en vivo la vamos a discutir, pero la quiero dejar también por aquí para que ustedes también la vean. No sin antes decirles que vamos a ver en la próxima entrega, vamos a entrar formalmente al capítulo 8, y aunque ya hemos visto algunos elementos que responden esta pregunta, sería bueno que ustedes sigan investigando qué hacía diferente el antiguo pacto del nuevo. ¿Qué cosas estaban haciendo antes de que llegara Cristo y que se empezaron a hacer diferentes cuando llegó entonces ya Cristo, su sacrificio perfecto, su resurrección y todo eso? Bien. Entonces, para compartir los versículos que le decía, entiendo que en la primera parte está el primer versículo. De hecho, todo el capítulo se llama el sacerdocio de Melquisedec, porque es la evidencia que el escritor quiere presentar de que, así como sucedió con Melquisedec, pues el Padre quiso perfeccionar al Hijo, aunque no fuera de ninguna, ni de la tribu de Leví, ni de los hijos de Aarón. ¿Ok? O sea, ese primer versículo eh, hace referencia, y de hecho también en el 5 hace referencia a eso, de que así como lo hizo con ese, lo hizo para que cuando llegara el momento, poder hacerlo con el Hijo también. Otro de los versículos que entiendo que no podemos dejar de resaltar aquí es del el 9 y el 12, porque nos damos cuenta cómo cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, la dinámica que se da es porque ya Leví está en sus lomos. O sea, Leví como tribu no había aún nacido,
porque nace en Jacob, pero toda la dinámica que se da la vamos viendo de cómo Dios fue preparando ese tema del sacerdocio, ¿ok? Y eso es muy importante recordarlo. También el verso 12 dice que si se cambia el sacerdocio hay que cambiar la ley. Por eso la primera fue ineficaz y con Cristo se hace perfecto. Después vemos un versículo clave que me pudieran preguntar, ¿y dónde Dios dijo que es Jesús que va a ser sumo sacerdote? Usted ya tiene que tener eso en su mente y decir, Hebreos 7:17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí Dios juramenta por él mismo que él pues decide que en Cristo se haga efectivo un sacerdocio eterno. Y entonces, automáticamente en el 18 queda abrogado el antiguo pacto e inicia uno nuevo con este sumo sacerdote. Así que bueno, luego viene el 21, viene el 23, que resalta la ineficacia de ese sacerdocio que había antes. Y en el del 25 al 26 empieza a mostrar el por qué es el sacerdocio de Cristo el que debe de sustituir, porque no hay otro que pudiera haber sustituido ese tipo de sacerdocio. Y finaliza entonces con ese verso 28, que es el que yo le digo que si usted necesita explicar este capítulo de alguna forma, se explica perfectamente con ese verso 28, que lo vimos hoy, que es que porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿verdad?, dada por Dios, que fue posterior a la primera ley que se dio y que recayó sobre el Hijo, entonces Él viene a ser perfecto para siempre. Y ahí entonces vemos en acción ya cómo inicia formalmente ese triple oficio de Cristo. Vemos entonces aquí el oficio sacerdotal de Cristo y más adelante vemos entonces cómo Él opera como profeta y como rey. Gloria a Dios. Así que el capítulo 8 es un capítulo que promete también porque ya nos van a mostrar algunas cosas específicas de lo que implica ser mediador. No sin antes recordar lo que habíamos hablado anteriormente de que si nuestro Padre ha asignado a su Hijo como sumo sacerdote, y vemos que en el templo había un sumo sacerdote, pero habían otros sacerdotes que se encargaban de otros oficios. De la misma manera, nosotras estamos llamadas a hacer también ese oficio sacerdotal de estar en la brecha por las personas, orar por ellos, interceder y dejarnos ser instrumentos de Dios para que otros conozcan a su Hijo. ¿Ok? Todo esto nos enseña primero para que lo sepamos, para que lo conozcamos, pero luego para ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Porque nos dice que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios. O sea, y eso es una responsabilidad y un compromiso de que así como el Hijo lo hace con la humanidad de manera muy perfecta, Él no está solo, sino que también Dios ha permitido que nosotros podamos interceder, podamos orar por aquellas personas y podamos ser, en cierto modo, ¿verdad?, de ayuda y de sostén con el único fin de guiarlos a Cristo, no a nosotros. ¿Ok? Dios te permite que tú conozcas a alguien, que esa persona te conceda un tiempo, te conceda su oído, pero no para que tú y yo hablemos nuestras cosas, sino para poder presentarle la palabra, porque la fe viene por el oír. Cuando ya ellos prestan el oído a la palabra y empieza esa dinámica, vamos a decirlo así, de discipulado, donde ellos se sientan para ser discípulos de Cristo, usted es a Cristo que lo guía. Y esa persona entonces entiende su responsabilidad, entiende su compromiso como hijo de Dios y continúa entonces siendo de bendición para otro, porque esto no se detiene. Así que ya saben, nos vemos en la próxima entrega. De verdad que es mucho lo que hemos aprendido, pero mucho lo que nos falta también. Y le damos la gloria al Señor por eso. Así que entramos formalmente a nuestro capítulo 8 y esperamos que en esa introducción podamos ver ese vistazo general del libro, o sea, del capítulo de este libro, para ver qué enseñó el escritor, ¿verdad?, a la población a la que iba dirigida la carta, pero qué nos quiere enseñar Dios a nosotras.
Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima. Gloria a Dios.